De nuevo hablando de libros en esta otra parte de Black Maria, esta sección que acabamos de abrir que es importante compartir con ustedes. Y hoy vamos a hablar de un director que es totalmente anacrónico desde todos los sentidos. Es tan anacrónico que él mismo se convierte en un anacrónico por necesidad. Estoy hablando de David Lynch. Desde Twin Peaks, que fue de las cosas más representativas, donde a mi modo de ver llegó como a un éxtasis, un nivel de perfección de acuerdo a su manifestación. Está Cabeza de Borrador, está Blue Velvet, etcétera, etcétera. Y llegó a un estado de, llamémoslo así, de cambiar un poco su mentalidad, volviéndose Krishna, yogi. Y en el año 2006 saca un libro que se llama Atraparás al pez dorado, que después se le hizo una traducción al español, se llama David Lynch, Atrapa el pez dorado, y tiene una capacidad interesante de definirlo: meditación, conciencia y creatividad. Lo más particular de esta edición de Monadori es que Lynch, como decía, esto es de 2008, salió en España, tiene una cantidad de consideraciones que son muy importantes, donde ponen entredicho la espiritualidad desde lo Krishna, y allí tendríamos que entrar como a indagar en una caverna, como tener un hilo de Ariadna cuando nos persigue el Minotauro, para salir de ella, de cómo interpreta el cine y le quiere dar esa categoría que, sabiendo que es de Lynch, uno no sabe si realmente es válido o no es válido. Y me permito leer algunos puntos. Por ejemplo, habla del cine, pero antes de eso, una introducción que él hace para justificar el título de Atrapar al pez dorado. Es, un pez, es como una bailarina para aquellos que nos gustaban los acuarios. Dice: las ideas son como los peces, diríamos que nadan. Si quieres pescar pececitos, puedes permanecer en aguas poco profundas. Pero si quieres pescar un gran pez dorado, tienes que adentrarte en el agua más profunda. En las profundidades, los peces más poderosos y puros son enormes, abstractos y muy bellos. Yo busco un tipo particular de pez importante para mí que pueda traducirse al cine. O sea, podríamos decir que él busca ese pez particular en la profundidad de sus películas o en la profundidad de sus espectadores, en los cuales de alguna manera retribuye. Dice: cualquier cosa surge del nivel más profundo. La física moderna denomina ese nivel campo unificado. Cuanto más se expande la conciencia, más se profundiza hacia dicha fuente y mayor es el pez que puede pescarse. Los 33 años que llevo practicando la meditación trascendental han sido claves para mi trabajo en el cine y la pintura y en todos los aspectos de la vida. Han sido un modo de zambullirme más a fondo en busca del gran pez. En este libro quiero compartir esas experiencias contigo. Entonces uno se preguntaría, de todas las películas que ha hecho David Lynch, que de alguna manera nos ha generado tantas circunstancias para hablar, desde Twin Peaks, desde Cabeza de Borrador, desde cualquier cantidad de ingenio que haya hecho, ¿dónde está ese pez dorado para nosotros, espectadores? Entonces aquí vienen las definiciones de su pez dorado de acuerdo a, y voy a hablar del cine en la página 27. Entonces él se refiere al cine en la página 27 de esta manera. Dice: el cine es un lenguaje, puede decir cosas grandes, abstractas, y eso me encanta. No siempre me han dado bien las palabras. Algunas personas son poetas y dicen las cosas con palabras bellas. Pero el cine posee un lenguaje propio y con él puedo decidirse muchas cosas, porque cuentas con el tiempo y las secuencias. Tiene diálogos, tiene música, tiene efectos sonoros, tiene muchísimas herramientas. Y ya para terminar este parágrafo dice, con relación al cine: cuando pesco una idea para una película, me enamoro del modo en que el cine es capaz de expresarla. Me gustan las historias que contienen abstracciones, y eso es lo que el cine puede hacer, abstracciones. Y en últimas es lo que Lynch ha querido eh,
siempre contar. Aquí tiene un texto sobre Kubrick a propósito, que también era, y se podía decir que era igual de abstracto, pero con otro tipo de perfeccionismo. En la página 153 habla de Stanley Kubrick y dice: Stanley Kubrick es uno de mis cineastas favoritas de todos los tiempos y me concedió un gran honor en los inicios de mi carrera que me animó de verdad. Yo estaba trabajando en El Hombre Elefante, que es tal vez de sus películas más representativas al comienzo, y me encontraba en un pasillo en los estudios de Lee International en Inglaterra. Uno de los productores del Hombre Elefante, Jonathan Sanger, trajo a unos tipos que trabajaban con George Lucas y me explicó que querían contarme una anécdota. Les dije, vale. Ayer David se refiere a Lynch. Conocimos a Kubrick en los estudios Elster y mientras charlábamos con él nos invitó a su casa por la noche para ver su película preferida. Aceptamos, fuimos a su casa y Stanley Kubrick nos pasó nada menos ni nada más que Cabeza de borrador. En ese momento podría haberme muerto de felicidad en paz. Estaba haciendo referencia a su primera película. ¿Quién iba a pensar que el señor Stanley Kubrick? Y aquí tiene una serie de relaciones sobre el cine y sobre sus películas. Me voy a referir a Mulholland Drive, que tal vez de las más premiadas, las más habladas, la más enredada y la más profunda de ese pez dorado, en la página 129, y empieza uno a mirar realmente hasta dónde está la virtud de Lynch. Y dice Mulholland Drive: en principio Mulholland Drive iba a ser una serie para televisión y realmente lo hizo con los años. La rodamos como piloto con un final abierto que diera ganas de seguir viendo más. Tengo entendido que el hombre de la ABC encargado de decidir si aceptaban el piloto la vio a las 6 de la madrugada. Estaba viendo la televisión desde la otra punta de la habitación mientras se tomaba un café y atendía el teléfono, y no le gustó nada lo que vio, le aburrió, de modo que rechazó el proyecto. Luego, afortunadamente, tuve ocasión de convertir el piloto en película, y ahí vienen todas las analogías que hace sobre Mulholland Drive, pero faltaban ideas. Veamos, uno no medita para que se le ocurran ideas. Al meditar expandes el contenedor y te sientes renovado, llenas de energía y deseos para salir a pescar alguna idea. Pero en este caso en concreto, prácticamente el mismo día recibí el visto bueno para convertir el piloto de la película en algo que fuera interesante. Chas, lo pesqué, dije, casé al pez dorado. Las ideas me llegaron como un collar de perlas y afectaron al mundo de inicio a fin. Me sentí afortunado, pero es la única ocasión en que me la he pasado así mientras meditaba. Realmente las determinaciones que hace Lynch sobre el pez dorado son justificaciones que uno no sabría realmente decir si las dice a propósito, simplemente son cosas que aparecen y van anotando. Aquí hay una muy interesante en la página 173 que habla del futuro del cine y que en últimas no sé si será también el futuro de él. Dice: el futuro del cine. El modo en que vemos las películas está cambiando. ¿Sí? Se refiere en esta época a los iPods, el papel de la televisión. Los iPods como videos y los videos online lo están cambiando todo. La gente va a ver películas en pantallas minúsculas en lugar de una gran pantalla. La buena noticia es que al menos dispondrán de auriculares. Creo que el sonido cobrará todavía más importancia, pero por otro lado se puede conectar el iPhone a otro aparato y proyectar imagen en una pantalla grande en casa con buen sonido, un buen sistema de altavoces y la tranquilidad del hogar. La cuestión es que cuando se abre el telón, recuerden las grandes teatros de la época, cuando se abría el telón y se apagan las luces, tenemos que ser capaces de entrar en ese mundo. Y en muchos sentidos se está volviendo muy difícil conseguirlo. Dice, pero la era digital ya está aquí y el iPhone con video ha llegado, hasta con ser realistas y dejarse llevar. Eso es el cine. Realmente Lynch en este libro a veces dice tal cantidad de cosas, como por ejemplo, divaga mucho. Voy a leer algo de Twin Peaks, que también es una cosa interesante. Dice: las ideas surgen de modo más extraño en cuanto prestas atención, y a veces en el plató del rodaje ocurren cosas que te incitan a soñar.
Cuando estaba rodando el piloto de Twin Peaks, teníamos un ayudante de decoración llamado Fran Silva. No estaba previsto que Fran apareciera en Twin Peaks, o sea, lo involucró dentro del proyecto, ni por asomo, pero estábamos filmando en la casa de Laura Palmer y Fran estaba trasladando muebles de un lado a otro de la habitación. Yo estaba en el pasillo debajo de un ventilador y una mujer dijo, Fran, no coloques el vestidor debajo de la puerta, te quedarás encerrado en la habitación. Y me vino a la mente la imagen de Frank en la habitación. Corrí a la habitación y le pregunté a Frank si era actor, y era apenas un sirviente técnico, como dice él. Pues de casualidad que sí, me dijo, porque en Los Ángeles todo el mundo es actor, y puede que también en el resto del planeta, de manera que le dije a Frank, saldrás en esta escena, y lo convirtió en actor. Pasan muchas cosas así que te incitan a soñar y cosas que te llevan de un lado a otro. Y sobre esta serie de cosas, realmente Lynch divaga a mi modo de ver, generaliza, crea opciones, hace cuestiones. Aquí hay una bien interesante que es en el 81 sobre el concepto de reparto. O sea, cómo ser autor y escoger una serie de actores que representen las necesidades del director, tratándose de un director tan quisquilloso, casi más quisquilloso que Kubrick. Hablando del reparto dice, da igual lo maravilloso que sea actor, cuando eliges el reparto tienes que seleccionar a la persona que interpretarlo. Nunca hago pasar a los actores por lecturas improvisadas, me parecen un tormento y para ello y a mí no me sirve de nada. Además luego querría empezar a ensayar con ellos. Me llevaría muchísimo tiempo hacerlo con cada actor. En Terciopelo Azul, por ejemplo, que es una película con Isabella Rossellini que es interesante, dice, trabajé con la directora de casting Joanna Ray y habíamos elegido a Dennis Hopper. Todo el mundo decía que se podía trabajar con Dennis porque estaba en muy mala forma y solo iba a darnos problemas. De modo que continuamos buscando otros actores, pero un día telefoneó el agente de Dennis y nos aseguró que el actor estaba limpio y sobrio, o sea, no había dejado un poco la drogadicción y que había rodado otra película y que hablase con el director para poderlo concretar. Efectivamente, dice Lynch, hablé con Dennis y me dijo, tengo que interpretar a Frank porque yo soy Frank, que es el personaje más maléfico de la película en ese sentido, lo cual me estremeció y me asustó. A veces tengo a alguien pensando desde el principio en Mulholland Drive, hay un personaje con el que pasó eso. Serían las 7:30 de la tarde y estaba diciéndole a mi ayudante, eres una mujer bellísima. Y así empecé a hablar raro. Empecé a hablar como el vaquero de Mulholland Drive. Sencillamente se salió, estaba obsesionado. Y caí en cuenta que hubiera podido ser Montgomery Clift. De manera que esto es toda la forma de atraparse al pez dorado. Realmente la relación de este libro es casi como una especie de culto a Lynch respecto a lo que él piensa sobre las necesidades que tiene de sentirse, a mi modo de ver muy personal, como un director pensado, absurdo y necesario. Esto es El pez dorado de David Lynch, un texto, por qué no decirlo, de colección para interpretarlo después de conocer su obra.